Hay cosas en la historia que quedan ocultas, pero al final siempre sale a la luz la verdad. ¿Sabían ustedes la verdadera ubicación donde se hundió el continente perdido de la Atlántida? ¿Y en qué año ocurrió esta catástrofe? Todo esto y más lo veremos en La verdad sobre la Atlántida. Se revela la ubicación exacta del continente perdido de la Atlántida. La civilización de la Atlántida, a través de la historia, ha tenido mucha polémica al respecto de su verdadera ubicación y de su existencia. Revelaremos los últimos datos que llevarían a indicar el lugar exacto donde se hundió en una gran catástrofe y el posible año en que sucedió. La verdad sobre la Atlántida. Empezaremos diciendo que miles de años después de que este vasto continente se hundiera en las aguas profundas del gran océano Atlántico, continúa siendo uno de los enigmas más sorprendentes de la historia. La Atlántida no era una isla como muchos historiadores lo quieren hacer creer. Era un gran continente, ubicado después de salir de las llamadas columnas de Hércules, que ahora sabemos es la salida del famoso estrecho de Gibraltar. No quedaba dentro del mar Mediterráneo como muchos lo afirman, estaba ubicado fuera del continente europeo. Algo que se conoce, que tenía por característica este lugar enigmático, era la tecnología que ellos llegaron a desarrollar. Por aquello, se considera que la Atlántida era la civilización más avanzada del mundo antiguo. Conocidos como grandes navegantes, tenían una gran armada. Se sabía que tuvieron contactos con los primeros grupos humanos asentados en el antiguo Egipto. Se presume que este contacto dio paso a que estos pobladores desarrollaran un gran avance tecnológico. Los antiguos jeroglíficos egipcios hablan de este contacto con los atlantes. Inclusive, los primeros sacerdotes egipcios daban a conocer que el gran conocimiento adquirido fue gracias a que los atlantes les enseñaron métodos matemáticos de medición y sistemas de construcción, utilizando sofisticadas herramientas que en aquella época no existían en lugar alguno. El relato del filósofo más importante de la Edad Antigua, Platón, acerca de la existencia de la Atlántida, fueron escritos en el siglo IV a.C. Se basó en descripciones muy antiguas de los primeros pobladores de la recién naciente civilización griega, que dice que uno de sus primeros estadistas, llamado Solón, visitó un templo en el norte de Egipto que estaba dedicado a la diosa egipcia Neit, y en aquel templo había una columna la cual los jeroglíficos indicaban sobre una gran civilización llamada Atlántida. Los diálogos de Platón, escritos en el año 360 a.C., llamado Timeus y Critias, describen a este lugar como una gran masa terrestre ubicada en el Gran Océano. El Gran Océano es lo que llamamos actualmente el Océano Atlántico. En estos diálogos indican que la capital era una maravilla de la arquitectura e ingeniería, tenía forma de anillos, se extendía desde una colina a través de 3 cinturones de agua y 2 de tierra, atravesando los canales, una avenida que comunicaba el interior con el de la ciudad. El grado cultural que poseía esta civilización era de otro mundo. Muy poco se dice de su origen. En la creencia egipcia, que fueron los que tuvieron contactos con esta cultura, indicaba que dioses venidos de las estrellas fueron los que crearon este grupo humano. Físicamente tenían una estatura promedio de 1.75 a 1.85 metros, de raza blanca y barbados, muy altos para la estatura promedio de esa época. Tenían conocimientos avanzados de la medicina, realizaban operaciones que para esa época resultarían imposibles de hacer. Inventaron algún tipo de energía eléctrica que podían iluminar sus ciudades. Según Platón, los dioses atlantes eran los mismos dioses de los griegos. Esta parte del relato se presume que fue creado con el ánimo de engrandecer a las divinidades griegas, dando a entender algún tipo de relación entre estas culturas. Es sabido que la Atlántida es miles de años más antigua que Grecia. La Atlántida tendría una antigüedad de más de 12.000 años antes de Cristo. El pueblo minoico habla de ellos como un grupo humano poderoso que tenía miles de años de existencia. Los atlantes eran gobernados por un rey que tuvo 9 hermanos, que a su vez eran declarados príncipes de las 9 provincias que tenía esta forma de gobierno. Se reunían cada 5 o 6 años para crear leyes en favor de todo el pueblo. Las reuniones se realizaban en una gran sala del palacio del rey, cubierta de oro, plata y cobre. De acuerdo a estas descripciones, la Atlántida no era una isla, era un vasto territorio continental que estaba cubierto por estas 9 provincias. El pueblo de la Atlántida
vivió en armonía durante muchas generaciones. Fueron personas amables y sensatas, de corazón noble y generoso, terminó escribiendo Platón. Como todo gran reino, nada dura para siempre, y después de 2 siglos, esta civilización entró en decadencia. La ambición por el poder ocasionó la fragmentación de su forma de gobierno. Poseían un gran ejército, el cual lo utilizaron para subyugar a otros pueblos, como los del Mediterráneo, incluida la naciente Grecia. Su ubicación definitiva y año de su destrucción. La ubicación definitiva, de acuerdo a nuevos hallazgos arqueológicos encontrados dentro del fondo del mar, dicen que este continente perdido se encontraba en pleno mar Caribe y abarcaba los territorios de lo que actualmente es Honduras, México en la península de Yucatán, Norteamérica, Cuba y las Bahamas. En estos lugares antes mencionados se descubrieron en las profundidades de lechos marinos restos de lo que serían ciudades sumergidas por algún tipo de catástrofe natural. Según las descripciones, el final de la civilización de la Atlántida ocurrió 2000 años después de su nacimiento. Esto nos diría que fue en el año 10.000 a.C. la catástrofe que ocasionó el hundimiento total de este continente. Fue el gran diluvio universal precedido de un gran terremoto. Según las leyendas de los pueblos de América, como los mayas de México, los aymara de Bolivia, los incas en Perú y los shuar en Ecuador, daban a conocer que en el principio de la existencia, hombres blancos y barbados de gran estatura llegaron a sus territorios y fueron los que hicieron construcciones muy sofisticadas que hasta el día de hoy no tienen explicación. De igual forma, desaparecieron de manera repentina. ¿Acaso estos seres serían sobrevivientes de los atlantes? En algún lugar donde una Atlántida mística aún descansa en las profundidades, esperando revelar sus antiguos secretos. Agradecemos que hayas visto este video. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique de los siguientes videos.